¿Qué viste de los...? Mira, lo que vimos es esta enorme, no hay interés, realmente yo creo que el 1% de las personas que vienen en esa caravana tenían el interés de quedarse en México o buscar una alternativa a la que le ofreció el Instituto Nacional de Migración para poder internarse a territorio nacional. Obviamente su interés nunca fue quedarse en territorio nacional. De los 2,000 casos que nosotros pudimos ver que estaban solicitando el refugio o la visa humanitaria precisamente ahí en el paso de la frontera, tenía que ver sobre todo porque era la alternativa que veían más cerca, Ciro, y porque veían que era la única alternativa no violenta y legal que ofrecía el gobierno mexicano. ¿Qué vimos? Ellos se internaron, iniciaron el procedimiento, más de 2,000 casos, estuvieron 12, 15 días dentro de un albergue temporal en la Feria Mesoamericana. Hicieron su primer procedimiento, que es obtener un papel con sus huellas digitales y un permiso en lo que se resolvía la visa humanitaria. Que vimos, muchos agarraron camino con la cuarta caravana, porque es cuando ellos ya logran salir de estos primeros 15 días. Muchos obtuvieron su papel y se unieron a la cuarta caravana y llevan rumbo al norte del país. Ellos piensan que ese papel va a ser suficiente para garantizar su paso hacia el norte, lo cual no es así. Tienen poca información, entre ellos mismos hay mucho rumor, en donde piensan que ese papelito es un papel de tránsito legal para estar en México. Otros tantos se van a quedar en Chiapas buscando una alternativa de trabajo, pero yo creo que son el mínimo, porque ellos no quieren un trabajo, como tú dices, de peones, o de meseros, porque ellos lo quieren, pero lo quieren cobrando en dólares. Exactamente, porque es lo que tienen en su país, es lo que nos dicen es: tenemos bajos salarios, un salario que apenas te da para comer, el mismo salario que le está ofreciendo México. El objetivo de los centroamericanos no es México, es Estados Unidos. Es Estados Unidos, aunque muchos de los que entraron, por lo menos esta primera caravana que está aquí en la Ciudad de México, Ciro, ellos entraron o intentaron pasar el puente internacional y dirigirse a Ciudad Hidalgo el viernes 19 del mes pasado, y bueno, ellos hace 3 semanas que fueron los primeros que llegaron, estos 7,000 migrantes. Muchos de ellos, Ciro, sí mencionaban en la caravana que su objetivo es llegar a Estados Unidos, pero que si les dan refugio aquí en Estados Unidos o una visa para poder trabajar, aquí se instalaban con su familia, aquí en México. Y es parte, pues, de lo que menciona Miriam. Muchos de los migrantes vienen con el objetivo y dicen que así como los están tratando bien, en este caso en los albergues en Ciudad Hidalgo y en cada uno de los municipios que van pasando, pues ellos piensan que el trato va a ser así siempre y que va a ser muy fácil quedarse pues aquí en México o llegar a Estados Unidos. De hecho, ya conforme iban avanzando, ya casi para llegar a Arriaga, que era el último municipio del estado de Chiapas, pues muchos de los organizadores les decían que llegar a Estados Unidos no iba a ser tan fácil, que por lo menos en Estados Unidos no los iban a recibir como los recibió la Policía Federal ese viernes 19 en México, que ellos no podían aventarles piedras ni aventarles nada porque los iban a detener y los iban a regresar en ese mismo momento a sus países de origen, cosa que los migrantes ahí, digamos, como que se desorientaban, porque lo que sí pasaba, pues esta desinformación entre ellos, los rumores que también pues comenta Miriam, porque de hecho si migración se les acercaba, ellos decían que con el hecho de que se les acercara o subirse a esos autobuses, pues era para regresarlos directo hacia sus países. Miriam. Así es, el rumor, yo creo, y la desinformación, ellos tenían la idea, Ciro, eso nos sorprendió mucho, sobre todo con los salvadoreños, que son las últimas 2 caravanas que llegan a la frontera con México. Ellos tenían la idea de que había paso libre. Cuando se enfrentaban al puente internacional, salía el cónsul y les explicaban que no había un paso libre, que ellos necesitaban una visa para poder ingresar al país, que la pudieron haber tramitado incluso antes de iniciar la caravana desde sus países y evitarse este problema. Ellos decían desconocer, no sabían. Ellos, la información que tenían y que se había pasado a través de redes sociales o de voz en voz, es que en México había tránsito libre, que iban a tener ayuda y podían tomar buses o tener alguna forma de ayuda desde Chiapas para llegar al norte del país. No sabían
que había un Instituto Nacional de Migración que hacía detenciones, que era ilegal, digamos, el tránsito de inmigrantes. No lo sabían y empiezan a enfrentar a todo esto. Muchos desisten, bueno, más bien pocos desisten de seguir su camino. Muchos se quedaron en la frontera. Antier reportábamos desde Guatemala, había mucha gente que se había quedado ahí y ya estaban tomando la decisión mejor de regresar a su país. No querían aventarse al río, eran 250, 300 con los que pudimos platicar, sentían que era muy riesgoso y sobre todo enfrentar la detención de 10 o 15 días no lo querían. Aunque fuera el procedimiento normal para la visa humanitaria, no estaban dispuestos a estar 10 o 15 días en un albergue a puertas cerradas y entonces estaban evaluando mejor ya regresar a sus países. Pero toda esta desinformación que viene en la caravana se va haciendo una bola como de nieve y que lleva a la confrontación en los puentes. Los primeros 2 caravanas que vimos intentaron y cómo se confrontaron con la autoridad, porque ellos pensaban que tenían el paso libre y que siendo caravana, que yendo en caravana estaba garantizado todo. Y se enfrentan a una realidad que no es así. Yo lo que ya vi, a diferencia de la primera caravana en donde vimos una gran ayuda de la población civil, les daban agua, lo que vimos es enfrentarse en los primeros poblados a puertas cerradas, a tiendas cerradas, a no venderles ni nada de líquido. La gente no les querían vender. No, incluso cerraron escuelas, cerraron los negocios, no les vendían. Nosotros lo enfrentamos, nuestro compañero camarógrafo, ya después de haber caminado un buen tramo con ellos, yo creo unos 6-7 kilómetros íbamos caminando, queríamos agua, no nos vendían agua tampoco a nosotros, a nadie, ¿no? Había ventanitas abiertas y nada más era como para los lugareños, pero todas las personas que éramos ajenas a las comunidades no nos vendían agua. Fue muy difícil esos primeros 20 kilómetros. De repente veíamos nada más como voluntarios, de hecho vimos una camioneta llevando electrolitos, pero no era suficiente, había muchos niños. Esos primeros 20 kilómetros fueron tremendos, fueron mortales para ellos. Acabas de salir del río, imagínate lo que significó, sin alimento, cuando ya pueden llegar a la primera población, ya la iglesia más organizada les dio alimentos, ahí se pudieron aliviar un poco, pudieron hidratarse. Y el segundo punto es Tapachula, y Tapachula, a pesar de que también, digamos, el municipio dispone de ciertos alimentos y todo, fue insuficiente. Si traían dinero los migrantes podían comprar, si traían pesos mexicanos podían hacerlo, quienes podían hacer el tipo de cambio ahí con una gran desventaja, podían comprar algo, y si no, pues estaban a la buena de Dios en lo que la gente les pudiera donar. Fue ya muy difícil. La tercera, la segunda caravana, el ingreso, y la cuarta caravana que van en camino, ¿no? ¿Lista para regresar al Usumacinta? ¿Al Suchiate? Al Suchiate, con mucho gusto. Estuvimos cruzando. Muy difícil también ese cruce. Te veías muy tranquila. Muy al tranquila. Menos en las imágenes que mandaron cuando todavía teníamos dron, te veías muy bien. Bueno. Buena experiencia. Buena experiencia, un Vía Crucis. Me parece que sí es tremendo este cruce de los migrantes, esta gran necesidad de llegar a Estados Unidos, por lo que sea, Ciro, por lo que sea. Gracias, Miriam. Lourdes, ¿algo más? Pues nada más, Ciro, como decía Miriam, una gran experiencia y un Vía Crucis sobre todo para los niños y las mujeres. Hay muchísimos niños muy pequeños que vienen en estas caravanas. En la primera por lo menos pudimos platicar con mujeres que traían bebés hasta de 3 meses en esta caravana, y son a los que pues más les pegaba, sobre todo en el estado de Chiapas, los golpes de calor, y ahora aquí en la Ciudad de México pues el frío a todos estos integrantes de la caravana migrante, Ciro. Bueno, muchas gracias. Gracias a las dos. Felicidades, qué buenos trabajos de las dos. Y qué buen trabajo también el que está haciendo Marco Silva. No sé si tienen ustedes otra opinión. ¿O les parece deplorable el trabajo de Marco Silva? No, al contrario, buenísimo Marco Silva, ¿no? Muy bien, gracias.